Hay personas o nombres muy sonados en la vida espiritual dentro de la vida de los creyentes, marcados bíblicamente que trascendieron, que nos dan un referente para reflexionar sobre lo que hoy somos o a dónde podemos ir. Y tal vez por ello he querido dar a conocer a Goliat, que sea este nombre una referencia para la vida de hoy, en lo que somos o hemos sido y hacia dónde queremos avanzar. Una palabra para el espíritu le trae nueva enseñanza para que sea fortalecido y madurado espiritualmente. El no entender que somos de Dios y que debemos vivir para Él y que su voluntad sea cumplida en cada uno de nosotros nos hace vivir como hoy he llamado el devocional. Nuestras fuerzas una debilidad. Cuando pensamos escuchar el nombre de Goliat, ¿qué emoción se ha despertado en ustedes? Determinen ustedes por un momento la situación que nos presenta la palabra que hoy nos respalda en 1 de Samuel 17:4. Dice la palabra: un famoso guerrero oriundo de Gab salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi 3 metros. Visualicemos con esto que hoy la palabra nos está describiendo, que escrito está, como aparentemente tenemos algunas características de lo que era Goliat. Y si ponemos en contexto a Goliat, recordemos que cuando los israelitas se acercaron a la tierra prometida por primera vez, la mayoría tuvo miedo de entrar debido a los gigantes que vivían allí. Ahora Goliat, que medía 3 metros, se mofaba o alardeaba de los soldados israelitas y parecía sentirse invencible ante ellos. Dentro del ejército israelita, Saúl era el más alto de los guerreros que allí habían y pensaba que él era uno de los que iba a ser escogidos, seguramente para enfrentar a Goliat. Así nos ha podido pasar, como una situación vista o relacionada con tamaño de dificultad para nosotros nos lleva a acobardarnos o a huir o a paralizarnos. ¿Saben por qué? Porque siempre pensamos en los limitantes físicos, pero nunca lo vemos desde la perspectiva de Dios. ¿Saben ustedes cómo Dios ve esa situación que usted hoy está viviendo? ¿Saben cómo Dios veía a Goliat? Goliat para Dios no era diferente a los demás. No le importaba si era alto, si era fuerte. Y si bien Goliat confiaba en lo que era físicamente, sentía que su seguridad venía de su estatura, de lo que él pensaba podía hacer en sus fuerzas. Y a muchos de nosotros nos pasa lo mismo. En medio de una situación creemos que es en nuestras fuerzas que podemos vencer, que las podemos superar, que las podemos dominar. Es más, que las podemos controlar. Y allí ya hemos perdido esa batalla. ¿Saben por qué? Porque lo decimos en nuestras fuerzas y en esta vida vivimos cerrados cuando ponemos nuestras fuerzas, nuestra forma de abordar los problemas o las situaciones con las personas
y nos olvidamos que es en Dios en quien debemos poner todo. Solo Él tiene la potestad de controlar nuestra vida, porque somos de Él, vivimos para Él y para que Él haga su voluntad en nosotros. Así que voy a describirles un poco cómo era Goliat. De pronto alguno tenga ciertas características que se identifiquen con él y que si se descuida puede ser vencido por lo que menos espera, porque solo en Dios somos más que vencedores. Goliat era un gigante con mal genio, era el campeón de los filisteos, el único capaz de paralizar ejércitos, capaz de desafiar a que solo un hombre representara a esos ejércitos para venir a enfrentarlo. Y desde ya declaraba la victoria. Pero solo Dios tiene siempre al campeón perfecto, al que Él ha elegido. Las fortalezas que Goliat creía tener era lo que le hacía pensar que siempre iba a ganar, que iba a tener el poder de someter a otros. Las fortalezas de Goliat eran obvias: su altura, su armadura y su arrogancia. Y sus contrincantes lo único que no veían era su vulnerabilidad. Es tan importante que hoy miremos esta expresión de vulnerabilidad y que puede incidir de qué manera en nosotros podremos ver o deberíamos identificar, porque todos tenemos una debilidad que puede ser el punto para perder cualquier batalla. Ser vulnerable no es malo, aunque a veces lo percibimos como algo negativo. Para no sentirnos vulnerables, nos obligamos a ser fuertes. Lo hacemos porque creemos que los fuertes son aquellos que aguantan más y que en consecuencia esto nos puede ayudar a ser más felices. Sin embargo, la vulnerabilidad es mucho más que algo negativo. Es un factor psicológico que forma parte de nuestra personalidad. Nos hace ser humanos. No debemos tener miedo de aceptarla y dejar que forme parte de nuestra vida, porque cuando lo hacemos, no solo estamos aceptando una parte más de lo que es nuestra persona, sino que además estamos aprendiendo a conectarnos más con nuestro alrededor. En algún momento de nuestra vida, a pesar de que lleguemos a creer que somos los más fuertes, que solo dependemos de nosotros mismos, vendrá a salir a flote nuestra vulnerabilidad. Y quise citar este versículo bíblico porque allí podemos comprobar que es cierto. En 2 de Crónicas 20:12 dice la palabra: Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Pues nosotros no tenemos fuerzas con que enfrentar a la multitud tan grande que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Esta palabra nos reafirma que solo Dios es nuestra fuerza. Solo a Él podemos venir cuando el gigante se nos levante. La palabra hoy, que era la de ayer, porque pues no pude realizarla por cuestiones laborales y un viaje, pero no quise dejar pasar. Es que no tenemos por qué, si hemos arrancado algo y algo obstaculiza, paralizarnos. No. Y lo que quiero decirte es que no te preocupes por nada. Por nada estés afanoso, dice la palabra. Aunque los gigantes laborales, emocionales, económicos, financieros, matrimoniales, de hijos que se levanten y creamos que nos van a vencer,
Seamos vulnerables, permitámonos caer derrumbados ante Dios y elevemos la mirada al cielo y reconozcamos por primera vez o enésima vez que solo a Él podemos venir. No está en nosotros desafiar el plan de Dios que ya fue establecido y que mientras usted sigue en su afán diario, lo va a estar limitando, mas no lo estará quitando ni derribando para que no se cumpla. Dios siempre usará a alguien o alguna circunstancia para decirte, en mí enfrentarás las peores batallas y siempre te sacaré victorioso. Si conocemos esa verdad, ¿por qué evitarla? Miren, Goliat era el campeón del ejército filisteo, el que sembraba terror al ejército de Israel por medio de la forma como los intimidaba, por su estatura, por su grito, por su arrogancia, por la expresión de su rostro. Era reconocido como el gigante temible de su época, el que desafió al pueblo de Dios, el que desafió al ejército del Dios viviente. Y esta palabra de hoy nos enseña que la fortaleza muchas veces oculta nuestras debilidades. Así podemos ver a muchos ocultos en la caparazón de una tortuga, pero su verdadero carácter, su debilidad, están ocultas bajo su voz fuerte, bajo la presencia enrobustecida, bajo la mirada amarga. No se oculte sobre cosas que no le llevarán sino al fracaso. Dios no puede ser burlado. Usted haciéndole creer que no necesita en ningún momento de Él, y lo que Dios ya escribió sobre usted es que usted también será transformado, porque Dios tiene el poder de transformar sus fortalezas en debilidades o viceversa, sus debilidades en fortalezas. Entonces, venga hoy y dígale qué es lo que verdaderamente está sucediendo con sus fuerzas, con sus debilidades, con aquella batalla que hoy está enfrentando y que no ha sido capaz de derrotar, porque todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Yo me levanto porque al gigante ver caer, este gigante que infunde miedo y me quiere devorar. Yo me levantaré y lo derribaré y corto su cabeza en el nombre de Jesús. Como la roca que es Cristo, me pongo la armadura de Dios, me revisto del Espíritu Santo, porque este gigante lo derribaré. Como la roca que es Cristo, me pongo la armadura de Dios, me revisto del Espíritu Santo, porque este gigante lo derribaré. No olvide compartir esta palabra, ya que va a ayudar a edificar el reino de Dios en la vida de otros, y que usted se sienta que es partícipe en el servicio a Dios de manera indirecta. Una palabra para el espíritu con Jenny Joya, una enseñanza para su crecimiento y madurez espiritual. Somos Hoy Dios Habla.